La bahía de acoplamiento de la estación terrestre Alfa había recibido una buena cantidad de visitantes extraterrestres, pero nada comparable a la enorme nave de guerra de obsidiana que ocultaba la mitad de las estrellas. Su casco estaba tallado con lo que parecían ser cráneos de 1000 especies diferentes, y armas de energía sobresalían de todos los ángulos imaginables como las púas de un puercoespín mecánico. El nombre de la nave, traducido de forma aproximada, significaba inevitable presagio de tristezas. La mayoría de las civilizaciones se habrían rendido de inmediato en ese lugar. El controlador de acoplamiento de la estación terrestre Alfa, Marcus Thompson, simplemente suspiró y tomó su portapapeles. «Genial. Otra llegada inesperada», murmuró Marcus, ajustándose las gafas de lectura. «Espero que al menos esta tenga permisos de estacionamiento». La esclusa de aire se abrió con un siseo amenazante y apareció Thor el destructor de Craig. 2,4 metros de músculos ondulantes y una armadura gatuna con mandíbulas capaces de abrir agujeros en naves estelares y ojos que brillaban como soles en miniatura. Su sola presencia había provocado que el Imperio Cepreano se rindiera sin disparar un tiro. La Confederación Christine le había ofrecido su mundo natal solo para obligarlo a irse. 3 especies diferentes se habían extinguido simplemente por oír su nombre pronunciado correctamente. Entró en la bahía de atraque con la confianza de quien nunca ha encontrado resistencia. Sus enormes garras dejaron marcas de quemaduras en el revestimiento de la cubierta. La energía crepitaba a su alrededor como un rayo contenido. Y su respiración sonaba como un reactor de fusión con un ataque de asma. Marcus levantó la vista de su portapapeles, miró de reojo al imponente alienígena y dijo: «Estás en el espacio B7, pero es un espacio compacto. Seguro que va a caber». Pretor se detuvo a mitad de su paso intimidante. En todos sus siglos de conquista, nadie le había preguntado nunca por las dimensiones del aparcamiento. Abrió la boca para pronunciar su discurso habitual sobre traer la perdición y la destrucción a todos los que se le opusieran. Pero Marcus ya había vuelto a su papeleo. «Mira, voy a necesitar que rellenes los formularios del 27B al 31C. Y eso es solo por el permiso básico de atraque», continuó Marcus, sacando un fajo de papeles que, de alguna manera, resultaba más intimidante que cualquier arma que Craig Thor hubiera visto jamás. «Si planeas quedarte más de 48 horas, necesitarás la documentación de visita extendida. Y ni me hables de lo que ocurre si llevas materiales orgánicos». El destructor de mundos estaba allí de pie, sosteniendo un bolígrafo que parecía un palillo entre sus enormes garras, mirando fijamente un formulario que solicitaba su información de contacto de emergencia. Así no era como solían empezar las conquistas. «También hay una sesión informativa obligatoria de seguridad en la sala de conferencias 3 a las 14, añadió Marcus amablemente. «Se servirá café y donas. Ten en cuenta que la estación terrestre Alfa es una instalación para no fumadores, y eso incluye lo que sea que estés haciendo con esa cosa brillante». Crextor bajó la vista hacia la energía crepitante que rodeaba naturalmente su forma, la misma energía que había reducido la ciudadela Diamante a escombros, y se preguntó si alguien le habría dicho alguna vez que era solo un pequeño peligro de incendio. Y si planeas cualquier comportamiento de conquista o amenaza, deberás presentar una declaración de intención hostil con al menos 72 horas de antelación, dijo Marcus, levantando finalmente la vista de su portapapeles. Reglas de la Unión. Por primera vez en su larga carrera de terror cósmico, Xtor, el destructor, se quedó completamente sin palabras. 20 minutos después, Craxtor había logrado completar la mayor parte del papeleo, aunque su contacto de emergencia figuraba como el vacío aullante de la desesperación eterna, y su motivo de visita era conquista y subyugación, escrito en lo que parecía lava fundida. Decidió intentar un enfoque diferente. Sin duda, una vez que demostrara su verdadero poder, estos humanos se encogerían como era debido. La bestia de guerra entró en la cubierta principal de la estación terrestre Alfa, se irguió en toda su imponente altura y desató su legendario rugido de batalla de terror infinito. Era un sonido que había destrozado lunas,
enloquecido armadas enteras, en una ocasión, provocado problemas de ansiedad en un agujero negro. La capitana Betty Rodríguez, que disfrutaba de su café matutino mientras revisaba las requisiciones de suministros, levantó la vista con cierta preocupación. «Ay, cariño, suenas fatal», dijo, poniéndose de pie y dándole una palmadita maternal en el hombro blindado. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Ese rugido de estómago es feroz». Prestor la miró fijamente. El rugido de batalla de terror infinito se había confundido con indigestión. «Podría prepararte una sopa», continuó Betty. «La receta de mi agua lo cura todo, desde la acidez hasta el miedo existencial, aunque quizá quieras probar primero con unos antiácidos». Revolvió en el cajón de su escritorio y sacó un frasquito. «Toma 2 y llámame por la mañana. Bueno, o sea, llama a la enfermería. No soy médico, solo alguien que reconoce un dolor de estómago cuando lo oye». Prestor bajó la vista hacia las diminutas pastillas que tenía en la palma de la mano. Cada una era más pequeña que su garra más pequeña. Estos humanos le estaban ofreciendo medicina para lo que creían que era un problema digestivo. Lo intentó de nuevo, esta vez canalizando las energías oscuras del vacío en su voz mientras hablaba. «Soy Kextor el Destructor. He asolado incontables mundos. Soy la muerte encarnada. El fin de todas las cosas». El jefe de ingeniería, Tom Wilson, pasó con un juego de herramientas y se detuvo. «Oh, eres uno de esos actores de método, ¿eh? Mi sobrino también pasó por una etapa gótica. Muy dramático. Ya se te pasará». Le dio una palmadita a Craig Thor en el brazo con la familiaridad despreocupada de quien ha tratado con su cuota de adolescentes angustiados. «Bonito disfraz, sin embargo. Muy auténtico. ¿Dónde conseguiste las lentillas? Realmente resaltan los ojos». Los ojos de Prexor no eran lentillas. En realidad eran estrellas en miniatura contenidas forjadas en el corazón de una nebulosa moribunda. Pero Tom ya se alejaba tarareando lo que parecía una melodía de espectáculo. La bestia de guerra lo intentó una vez más, decidida a demostrar en lugar de simplemente amenazar. Levantó la mano e invocó una bola de energía destructiva capaz de vaporizar una manzana de la ciudad. Crepitaba con un poder maligno, proyectando sombras siniestras sobre la cubierta. La técnica Junior Amy Foster lo observó desde donde calibraba algunos equipos. «Oh, genial. ¿Estás ayudando con el espectáculo de luces para la fiesta de aniversario de la estación? Nos preocupaba no tener suficientes efectos especiales. ¿Puedes hacer que cambie de color?» Kextor miró la esfera de aniquilación que flotaba sobre su palma. Un arma que había reducido civilizaciones enteras a polvo cósmico estaba siendo elogiada por sus posibles aplicaciones para la planificación de fiestas. «Quizás añadir algunos destellos», sugirió Amy amablemente. «Los destellos siempre lo hacen todo mejor». El destructor de mundos estaba allí sosteniendo lo que equivalía a un pequeño sol en su mano mientras un humano con overol sugería añadirle destellos para un mejor atractivo estético. Kextor estaba empezando a cuestionar todo lo que sabía sobre la intimidación cuando lo oyó. Un sonido que le heló la sangre alienígena. Un ruido tan siniestro que hizo que su armadura natural se tensara defensivamente. Alguien estaba tarareando. No solo tarareando, sino tarareando mientras realizaba lo que sonaba como un raspado rítmico. Metal contra madera una y otra vez con la precisión mecánica de un instrumento de tortura. La bestia de guerra siguió el sonido por un pasillo de mantenimiento, sus pasos silenciosos a pesar de su enorme tamaño. Años de acechar presas le habían enseñado sigilo. Lo que encontró a la vuelta de la esquina lo dejó paralizado de terror absoluto. Un hombre humano, de tamaño aproximadamente promedio, estaba sentado en un pequeño banco de trabajo. En una mano, sostenía lo que parecía ser un pequeño cilindro de madera. En la otra, un dispositivo que retiraba material sistemáticamente del cilindro con cada giro deliberado. El humano tarareaba una alegre melodía mientras realizaba este ritual, completamente absorto en su trabajo. Dave Jenkins,
El coordinador de mantenimiento de la estación tenía una buena mañana. Su café aún estaba caliente. Su lista de reproducción favorita resonaba en su cabeza, y tenía una caja de lápices nueva que necesitaba afilar antes de la reunión semanal del departamento. Había algo profundamente satisfactorio en el proceso: la suave rotación, las virutas de madera rizadas, la aparición gradual de esa punta de grafito perfecta. Tarareó un poco más alto, llegando a su parte favorita de la canción. Prestor observaba con horror y fascinación. Este humano destruía metódicamente pequeños instrumentos de madera mientras producía lo que solo podía describirse como una canción de victoria. Cada giro del dispositivo eliminaba otra capa precisa de material. El rostro del humano mostraba una intensa concentración, el tipo de enfoque que Crestor solo había visto en maestros torturadores y asesinos quirúrgicos. Dave terminó un lápiz, examinó la punta con satisfacción profesional y tomó otro. El ritual comenzó de nuevo. Girar, raspar, zumbido, girar, raspar, zumbido. La respiración de la bestia de guerra se aceleró. Era claramente una forma de condicionamiento psicológico avanzado. El humano se entrenaba para el trabajo de precisión, manteniendo la calma emocional. El zumbido era obviamente una técnica meditativa diseñada para mejorar la concentración durante operaciones delicadas. ¿Pero operaciones sobre qué? Dave levantó el lápiz recién afilado a la luz, comprobando la punta desde múltiples ángulos. Perfecto. Lo suficientemente afilado para escribir con claridad, pero no tanto como para romperse con la presión. Sonrió y lo añadió a su creciente colección. Los ojos de Crestor se abrieron de par en par. El humano estaba creando instrumentos puntiagudos, armas pequeñas, precisas y perfectamente equilibradas. Y lo hacía con la satisfacción casual de quien ha realizado este ritual miles de veces. «Buenos días, grandullón», gritó Dave, notando al alienígena por primera vez. «Te levantaste temprano. Estoy preparando mis lápices para la reunión. No se puede hacer una presentación apropiada sin lápices bien afilados, ¿sabes?». Levantó su obra con orgullo. «Mira ese punto. Me llevó años lograr la técnica perfecta. Todo está en la acción de la muñeca». Prestor miró la colección de púas de madera afiladas, cada una elaborada con precisión obsesiva. El humano habló de técnica y años de práctica en el mismo tono que un maestro de armas hablaría de la fabricación de espadas. «¿Quieres probar una?». Dave se ofreció amablemente, extendiendo un lápiz recién afilado. «Siempre llevo de repuesto. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar un buen lápiz afilado». La bestia de guerra miró el instrumento puntiagudo que le ofrecían y se dio cuenta de que podría haber subestimado gravemente a estos humanos. 3 horas después, Crestor estaba acurrucado en sus aposentos, transmitiendo frenéticamente un mensaje cifrado al Consejo Galáctico. Su compostura habitual había sido reemplazada por algo cercano al pánico. «Protocolo de emergencia 7», susurró en su dispositivo de comunicaciones. «Aquí Crestor, el destructor. Solicito consulta inmediata con el alto mando». La imagen holográfica del consejero Bestol se materializó, sus tentáculos retorciéndose de fastidio. «Más vale que esto sea importante, Crestor. Se supone que deberías estar conquistando la Tierra, no enviando transmisiones de pánico como un novato». «Señor, necesito informar de un error de cálculo importante con respecto al nivel de amenaza humana», dijo Carex con voz inusualmente temblorosa. «Estas criaturas son mucho más peligrosas de lo que sugería nuestra inteligencia». Los pedúnculos de Thor se entrecerraron con escepticismo. «¿Peligrosos?». «Los humanos, Crestor, su arma más avanzada es algo llamado bomba nuclear, que solo han usado 2 veces. Los epirianos tienen bocadillos más letales. Señor, presencié a uno de ellos realizando lo que solo podría describirse como un ritual de meditación para la fabricación de armas. Creaba sistemáticamente herramientas puntiagudas mientras mantenía una calma psicológica perfecta mediante mantras vocalizados. Se refiere a cantar, tararear, señor,
lo cual creo que es una forma más avanzada de meditación de combate. Habló de técnica y años de práctica, y se ofreció a demostrarme personalmente el movimiento de su muñeca. Hubo una pausa. Los tentáculos de Bestol dejaron de retorcerse. Acaba de decir: ¿ritual de meditación para la fabricación de armas? La voz del consejero Gresnov crepitó en la transmisión al unirse al canal. Espere, ¿se refiere a la ceremonia del palo puntiagudo? Oh, no. Oh, no. No, no. ¿Ya se ha encontrado con esto antes?, preguntó Grexor. Rex asintió. Es ridículo. Bestol lo interrumpió. Probablemente solo sea, señor, con todo respeto, mi especie tuvo el primer contacto con los humanos hace 3 siglos, dijo Gresnot. Nosotros también creíamos que eran primitivos. Hasta que vimos a uno de ellos demostrando casualmente lo que llamaban origami. Tomaban un trozo plano de materia orgánica y, usando solo sus apéndices, lo transformaban en una réplica tridimensional perfecta de nuestro pájaro Barb sagrado. Cuando les preguntamos cuánto tiempo les llevó dominar esta técnica de manipulación de la realidad, dijeron, unos 5 minutos. La aprendí en YouTube. Crestor sintió que sus mandíbulas temblaban nerviosamente. ¿Qué son ustedes dos? Todavía estamos intentando averiguarlo, admitió Greknoch. Pero, al parecer, es donde almacenan su entrenamiento táctico avanzado. Todo está disponible para cualquiera. El holograma de Vexal parpadeó mientras más miembros del consejo se unían a la transmisión. La forma cristalina del consejero Sipik intervino con evidente angustia. La Confederación Cristalina tiene un informe similar. Observamos a una mujer humana realizando lo que ella llamaba estacionamiento en paralelo. Maniobró un vehículo metálico de 2 tonos en un espacio apenas más grande que el propio vehículo usando solo espejos y algo llamado percepción espacial. Lo hizo mientras tomaba una bebida caliente y conversaba a través de un dispositivo de comunicación. Cuando le preguntaron sobre esta proeza imposible de cálculo multidimensional, dijo que no era para tanto y que su hija adolescente lo hacía mucho mejor. La transmisión se llenó de un silencio incómodo. Quizás, dijo Vexal lentamente, deberíamos reconsiderar nuestro enfoque sobre la cuestión humana. Señor, añadió Craxor en voz baja, hay algo más. Cuando felicité al artesano de palos puntiagudos por su trabajo, se ofreció a enseñarme la técnica. Dijo, y cito, todos deberían saber manejar objetos afilados correctamente. Son solo habilidades básicas para la vida. Habilidades básicas para la vida, repitió Greo en un susurro. Consideran el dominio de las armas como habilidades básicas para la vida. El canal del consejo quedó en silencio, salvo por el sonido de varias especies alienígenas que reconsideraban en silencio sus planes de expansión. Tras terminar la transmisión, Xtor permaneció sentado en sus aposentos un largo rato, dándole vueltas a las implicaciones. Si varias especies se habían encontrado con demostraciones similares de competencia humana casual, entonces tal vez sus observaciones no fueran incidentes aislados. Quizás eran atisbos de algo mucho más aterrador. Una especie tan naturalmente hábil en habilidades complejas que ni siquiera reconocían sus propias habilidades como notables. Un suave golpe interrumpió sus cavilaciones. Pase, llamó, esperando a otro burócrata con más papeleo. Dave Jenkins asomó la cabeza por la puerta, todavía con sus sacapuntas. Hola, estaba pensando en nuestra conversación de antes y me di cuenta de que nunca me presenté como es debido. Dave Jenkins, coordinador de mantenimiento. Entró en la habitación con esa misma confianza despreocupada que Crexor comenzaba a reconocer como distintivamente humana. Traje mi sacapuntas portátil por si querías la demostración que mencioné. Noté que parecías muy interesado en el proceso. La respiración de Crestor se aceleró. El humano lo había buscado específicamente para demostrarle técnicas de fabricación de armas. Esto era o un gesto de increíble confianza o una muestra de dominio tan sutil que rozaba la guerra psicológica. Llevo unos 15 años afilando lápices.
Dave continuó conversando mientras colocaba su equipo en el escritorio de Thor Cracks con una eficiencia demostrada. Empezó cuando estaba en primaria. La maestra decía que tenía buen control motor fino. Mamá siempre decía que era hábil con las cosas afiladas. La bestia de guerra observaba con horrorizada fascinación cómo Dave seleccionaba un lápiz con el mismo cuidado con el que un maestro espadero elegiría el acero. El humano lo examinó desde múltiples ángulos, comprobando su peso y equilibrio con inconsciente pericia. Ahora bien, la clave está en comprender la beta de la madera, explicó Dave, con la voz adoptando el tono de quien comparte sabiduría ancestral. Cada lápiz es diferente. Hay que leerlo, entender cómo quiere ser moldeado. Si lo fuerza mal, se astillará o se romperá. Colocó el lápiz en el sacapuntas con precisión milimétrica. Todo se reduce al ángulo y la presión. Demasiada fuerza y destruirás lo que estás trabajando. Muy poca y no lograrás el efecto deseado. Prestor se encontró inclinándose hacia adelante a pesar del terror. Era claramente una instrucción táctica avanzada disfrazada de conversación informal. Observa el movimiento de la muñeca, continuó Dave, iniciando la rotación lenta y deliberada. Suave, constante, controlada. Nunca te apresures. Cada giro tiene que ser perfecto porque un error lo arruina todo. El raspado rítmico volvió a llenar el aire. Pero ahora Thor podía oír las sutiles variaciones de tono que indicaban que Dave ajustaba su técnica en tiempo real, respondiendo a una retroalimentación invisible para el observador alienígena. Llevo tanto tiempo haciendo esto que ya es básicamente memoria muscular, dijo Dave con una sonrisa modesta. Pero sigo prestando atención a cada giro. En el momento en que te vuelves complaciente es en el momento en que te equivocas. Hizo una pausa para examinar el punto, haciendo ajustes microscópicos en su agarre. Mi hija cree que soy obsesivo con esto, pero le digo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Ya sea afilar un lápiz, cambiar una bombilla o arreglar una tubería rota, la excelencia es un hábito, no un accidente. La mente de Prestor corría. El humano estaba describiendo una filosofía de perfección aplicada a todos los aspectos de la vida diaria. No me extraña que parecieran tan competentes sin más. Se habían estado entrenando para sobresalir en todo desde niños. ¿Quieres intentarlo?, ofreció Dave, extendiendo el sacapuntas. Te guiaré. Las manos con garras del alienígena temblaron ligeramente al aceptar el dispositivo. Bajo la paciente instrucción de Dave, intentó replicar el movimiento que había observado. Los primeros intentos resultaron en lápices rotos y virutas de madera esparcidas por su escritorio. No te preocupes, a todos les pasa al principio, dijo Dave para animarlos. Mira, déjame mostrarte el agarre de nuevo. Mira, lo estás agarrando como si intentaras aplastarlo. Relájate. Deja que la herramienta haga el trabajo. Las manos de Dave cubrieron las enormes garras de Prestor, ajustando suavemente su agarre y guiando el movimiento. Listo. Siente cómo responde el lápiz. Ya no estás luchando contra él. Estás trabajando con él. Lentamente, con cuidado, Crexor logró producir algo parecido a una punta. Era torcida y áspera, pero era claramente el resultado de un esfuerzo deliberado. No está mal para ser el primer intento, sonrió Dave con genuino orgullo. Tienes buenas manos para el trabajo de detalle. Con práctica, podrías llegar a ser muy bueno en esto. Crexor miró fijamente el lápiz imperfecto entre sus garras. Un humano acababa de pasar 20 minutos enseñándole artesanía de precisión con la misma paciencia y ánimo que podría mostrarle a un niño. No hubo burlas ni condescendencia, solo el simple deseo de compartir conocimientos. Y eso, de alguna manera, era lo más aterrador de todo. Dave, dijo Xtor lentamente. Todos los humanos aprenden habilidades como esta. Claro, respondió Dave, recogiendo su equipo con naturalidad. Es decir, cada uno tiene su talento, ¿sabes? Mi vecino Gary es un genio con el origami.
Mi hermana puede aparcar un camión en paralelo en un espacio diseñado para un coche compacto. Mi sobrino construye ordenadores desde cero por diversión. Mi abuela puede mirar la cara de alguien y saber al instante qué le pasa y cómo solucionarlo. Hizo una pausa, reflexionando. Ahora que lo pienso, los humanos somos bastante buenos captando cosas. Supongo que somos curiosos por naturaleza. Siempre averiguando cómo funcionan las cosas, siempre intentando mejorar. Es lo que hacemos. Xler sintió algo parecido a un pavor existencial. Una especie entera de seres que dominaban habilidades complejas con naturalidad, sin más motivo que la curiosidad y la superación personal, que compartían su conocimiento libremente y disfrutaban genuinamente enseñándolos a otros, que no tenían ni idea de que sus habilidades básicas para la vida serían consideradas técnicas avanzadas por la mayor parte de la galaxia. Gracias por la lección, Dave. Logró decir. Cuando quieras. Dave sonrió, dirigiéndose a la puerta. Y oye, si quieres aprender algo más mientras estás aquí, házmelo saber. También soy bastante hábil con la grapadora. Después de que Dave se fuera, Carextor se sentó solo, mirando la punta torcida e imperfecta de su lápiz, y finalmente entendió por qué todas las especies alienígenas que se habían topado con humanos llegaban a la misma conclusión. No solo eran peligrosos por lo que podían hacer. Eran peligrosos porque no tenían ni idea de lo peligrosos que eran. A la mañana siguiente, Xtor se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, observando a los humanos realizar sus tareas diarias con nuevos ojos. Lo que antes había descartado como actividades mundanas ahora se revelaban como demostraciones de maestría casual que habrían impresionado a los militares de toda la galaxia. Marcus procesaba eficientemente una pila de permisos de atraque mientras monitoreaba simultáneamente 3 canales de comunicación diferentes y comía lo que parecía un sándwich construido con precisión arquitectónica. La multitarea por sí sola habría desafiado las capacidades cognitivas de la mayoría de las especies, pero Marcus lo hacía tarareando la misma melodía que Dave tarareó el día anterior. La capitana Betty dirigía la sesión informativa matutina, alternando con fluidez entre la jerga técnica que confundiría a la mayoría de los ingenieros y una conversación informal que tranquilizaba a todos. Gestionaba una estación espacial con la misma fluidez que otras especies reservaban para respirar. Tom Wilson recalibraba un generador de gravedad usando solo herramientas manuales y lo que él llamaba 40 años de experiencia y una comprensión decente de cómo deberían funcionar las cosas. En esencia, estaba haciendo pequeños milagros mientras comentaba el partido de béisbol de la noche anterior. Y allí, en la oficina de mantenimiento, visible a través de las paredes de aluminio transparente, Dave Jenkins afilaba otra tanda de lápices, tarareando aquella alegre melodía, completamente inconsciente de que estaba realizando lo que equivalía a una meditación de fabricación de armas de precisión. Prexor activó su dispositivo de comunicación personal y comenzó a redactar su informe oficial al Consejo Galáctico. Las palabras salían despacio al principio, luego más rápido a medida que el alcance completo de sus recomendaciones se hacía evidente. Informe oficial de evaluación, revisión de la clasificación estratégica de la Tierra, dictó. Investigador principal, Craig, el destructor, primera clase ejecutor. Fecha, Calendario Galáctico Estándar 2387 F4. Hizo una pausa, observando a Dave sostener otro lápiz perfectamente afilado para examinar su punta con satisfacción profesional. Resumen ejecutivo. Tras una extensa observación e interacción directa con la población humana de la Estación Terrestre Alfa, recomiendo la reclasificación inmediata de la humanidad de primitiva pero inofensiva a no molestar bajo ninguna circunstancia. El dispositivo de comunicación emitió un pitido, indicando que la transmisión se estaba reenviando automáticamente a todos los miembros del Consejo en tiempo real. Bien. Necesitaban escuchar esto. Hallazgos detallados. Los humanos poseen un dominio inconsciente de habilidades complejas que categorizan como habilidades básicas para la vida. Estas incluyen, entre otras, la artesanía de precisión, la multitarea avanzada,
el razonamiento espacial que roza la precognición y técnicas de manipulación psicológica tan sutiles que parecen mera interacción social. A través de la ventana de la oficina, observó a Dave comenzar a demostrar la técnica correcta para afilar lápices a Amy Foster, quien tomaba notas con la atención concentrada de un cadete militar que aprende tácticas de combate. Más preocupante es su enfoque para la transferencia de conocimientos. Los humanos comparten técnicas avanzadas libremente, sin considerar las implicaciones estratégicas. Enseñan habilidades complejas a cualquiera que muestre interés, incluidos enemigos potenciales, con la misma generosidad informal que podrían mostrar al ofrecer comida o refugio. Su voz se volvió más urgente a medida que las implicaciones cristalizaban en su mente. Quizás lo más alarmante es su total inconsciencia de sus propias capacidades. Cuando se les pregunta sobre sus habilidades, los humanos las describen constantemente como algo sin importancia o algo que todos hacen. Esto sugiere un nivel de falsa modestia que raya en el engaño, o más probablemente, que realmente no comprenden cómo sus habilidades se comparan con las normas galácticas. El dispositivo emitió un suave sonido, indicando que los miembros del Consejo comenzaban a responder a su informe en tiempo real. Sus mensajes se desplazaban por la pantalla. Bessel, ¿estás completamente seguro del comportamiento de intercambio de conocimientos? Rex asintió. Esto coincide con nuestras observaciones. Recomiendo una sesión plenaria del Consejo. CEPIC, se deben considerar los protocolos de emergencia. Crexor continuó su dictado, adoptando el tono formal que reservaba para sus evaluaciones militares más críticas. Recomendaciones estratégicas. Primero, la interrupción inmediata de todo contacto con la Tierra orientado a la conquista. Los humanos parecen interpretar el comportamiento agresivo como malestar digestivo o arte escénico, lo que impide el establecimiento de jerarquías de dominio adecuadas. Observó a Marcus resolver eficazmente una disputa de atraque entre dos buques mercantes mediante lo que parecía ser nada más que una conversación paciente y una gestión adecuada del papeleo. Segundo, establecer la Tierra como zona protegida con una distancia mínima de seguridad de 50 parsecs. Si bien los humanos no muestran signos de una agresiva intención de expansión, su nivel de confianza inconsciente sugiere que cualquier especie que intente conquistarlos probablemente sería asimilada por el simple recurso de los humanos tratando de ser útiles. Ame ahora afilaba con éxito su propio lápiz bajo el estímulo de Dave. Su rostro mostraba la misma concentración que Xtor inicialmente había confundido con meditación de combate. En tercer lugar, y más importante, bajo ninguna circunstancia ninguna especie miembro debería intentar enseñar a los humanos que son inusuales o extraordinarios de ninguna manera. Su actual inconsciencia de sus propias capacidades parece ser el factor principal que les impide convertirse en una amenaza a escala galáctica. Si los humanos alguna vez se dieran cuenta de cómo sus habilidades se comparan con las normas galácticas, el equilibrio estratégico de toda la galaxia podría verse alterado fundamentalmente. Los mensajes de respuesta llegaban más rápido ahora. Consejero Mex, moción para implementar todas las recomendaciones de inmediato. El consejero Bortag secundó. Este es un escenario de código 7. Alto consejero ZTH Prime. Se convocó una sesión de emergencia. Todas las flotas de expansión deben evitar el sistema de almas indefinidamente. Xtor sintió una mezcla de alivio y malestar constante al concluir su informe. Nota personal. En mis siglos de servicio como ejecutor galáctico, nunca me he encontrado con una especie que representara una amenaza potencial mayor sin ser tan completamente inofensiva. Los humanos son peligrosos no porque quieran serlo, sino porque no pueden evitar ser excelentes con indiferencia en todo lo que intentan. Han convertido la competencia en un arma mediante el simple recurso de considerar la excelencia como una expectativa normal. Dave había terminado su sesión matutina de afilar lápices y ahora le enseñaba a Tom Wilson los puntos clave de las proporciones adecuadas de grafito y madera. Tom asentía con la atención de quien aprende información realmente útil. Recomendación final: mantener las relaciones comerciales vigentes, pero limitar todo contacto a las interacciones comerciales civiles.
Bajo ninguna circunstancia el personal militar o científico de las especies del Consejo debe interactuar con humanos en entornos de aprendizaje. El riesgo de que los humanos nos enseñen accidentalmente a ser mejores en cosas que creíamos dominar es demasiado alto como para aceptarlo. Xtor finalizó la transmisión y se recostó en su silla, sintiéndose emocionalmente agotado. A través de la ventana de la oficina, Dave lo vio y lo saludó alegremente, sosteniendo un lápiz recién afilado con evidente orgullo. La bestia de guerra le devolvió el saludo, procurando que su gesto fuera amistoso en lugar de un gesto de reconocimiento. Había aprendido la lección sobre la perspicacia humana. 3 horas después, el Consejo Galáctico votó unánimemente establecer la Tierra como la primera zona de cuarentena benévola de la galaxia. La designación oficial se protegía para la seguridad mutua de todas las partes involucradas. La designación no oficial, utilizada solo en informes militares clasificados, era el lugar donde los seres se volvían accidentalmente excelentes en algo. Por la tarde, Krex había completado su papeleo de salida con Marcus, quien alegremente le recordó la encuesta de satisfacción del cliente que recibiría por comunicación subespacial. Mientras su nave se alejaba de la estación terrestre Alfa, Crexor pudo ver a Dave a través de las ventanas de la estación, comenzando su rutina vespertina de mantenimiento del lápiz. El zumbido era apenas audible a través de los sensores de la nave, pero Crestor podría jurar que lo escuchó de todos modos. En algún lugar a lo lejos, a 50 parsecs de distancia y en aumento, Dave Jenkins seguía afilando lápices con la precisión inconsciente de un maestro artesano, completamente inconsciente de que su afición acababa de salvar a la humanidad de la conquista galáctica gracias al simple recurso de ser un poco demasiado bueno. Y en las oficinas de mantenimiento, salas de descanso y pequeños talleres de la estación terrestre Alfa, otros humanos seguían haciendo cosas perfectamente ordinarias con la clase de competencia casual que accidentalmente había establecido a su especie como los vecinos más involuntariamente intimidantes de la galaxia. El sacapuntas zumbaba suavemente en el aire de la tarde, un sonido que resonaría en las pesadillas del Consejo Galáctico durante generaciones.